Alabamos al Señor por una oportunidad más de encontrarnos a través de este medio y queremos pues agradecer al Señor porque la semana pasada culminamos la serie El Ministerio del Nuevo Pacto, basado en el libro de 1 Corintios, y hablamos parte del capítulo 1 de 2 a los Corintios. Ahora vamos a dar inicio esta semana a la nueva serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Alabado sea el Señor. Y también está basado en el libro de 2 de Corintios. Alabado sea el Señor. Queremos agradecer al Señor por esta oportunidad que nos permite de disfrutar su palabra, sobre todo para que ella llegue a ser nuestra vida, llegue a ser nuestro disfrute. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad. Señor, en esta mañana bendice cada hogar aquí representado, cada iglesia, cada familia. Tú eres aquel que suple, tú eres aquel que nos socorre en momentos de dificultades. Bendice tu palabra, glorifícate en esta mañana. Amén. Como les dije, pues el mensaje, el tema general es los ministros del nuevo pacto, y el mensaje número 1 es la iglesia de los primogénitos. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera que leyéramos en nuestra Biblia Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. 22 al 24. Bendito sea el Señor. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Este versículo, junto con el versículo 16 y 17, que posteriormente lo vamos a leer, son los versículos que enmarcan este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Y queremos pues comenzar mostrando que 1 de Corintios da como resultado 2 de Corintios. 1 de Corintios, donde vimos que Pablo atendió por lo menos 11 problemas puntuales en la iglesia y se encargó de resolver o de dar orientación a los hermanos para que esos problemas fuesen sanados y fuesen resueltos. 2 de Corintios, pues el resultado de 1 de Corintios. Y en 2 de Corintios nosotros encontramos un Pablo mostrando, abriendo su corazón con sus experiencias, y básicamente se muestra un hombre, o la biografía de un hombre que vive en el Espíritu. Así lo llamó un siervo de Dios en un momento. Creo que en nuestro medio es la segunda vez que estudiamos esta carta a los Corintios. Y en esta oportunidad, a 2 de Corintios, y en esta oportunidad no queremos sino que el Señor nos muestre realmente su encargo, que la necesidad de los santos sea suplida. No estamos preocupados realmente con dar mensajes bonitos, tampoco mensajes muy elevados. Estamos preocupados con que la necesidad de los santos pueda ser suplida a través de la palabra, tanto espiritualmente como emocionalmente. En todos los sentidos usted pueda ser realmente conmovido y llevado a buscar más al Señor, a consagrarse más. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver entonces en esta mañana el punto número 1, el origen del Ministerio del Nuevo Pacto, para simplemente hacer un recuento de todo lo que revisamos en la serie pasada, la cual está colgada en nuestro canal de YouTube, Iglesia en Cabudare. Usted puede accesar allí a los mensajes anteriores, el de la serie anterior. Alabado sea el Señor.
Entonces, ¿cuál es el origen del Ministerio Nuevo Pacto? Bueno, en primer lugar, el primer ministro de este nuevo pacto fue el Señor Jesús. Podemos leer en Juan 6:38. Y este ministro del nuevo pacto fue un ministro que no hizo su propia voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces aquí vemos nosotros una característica bien importante del Señor Jesús. Él, como el primer ministro de este nuevo pacto, no hizo su voluntad. Y ahí vemos un principio maravilloso para todos aquellos que hemos sido llamados a ser ministros de este nuevo pacto. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, nosotros vemos que el Señor Jesús, dentro de la voluntad del Padre, fue a la cruz, murió en la cruz. Alabado sea el Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bendito sea el Señor. Entonces, uno de los objetivos principales del Señor Jesús como primer ministro del nuevo pacto era hacer la voluntad del Padre, y dentro de esta voluntad estaba morir en la cruz por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Para darnos entonces su vida, producir la iglesia a través de su muerte y su resurrección. Alabado sea el Señor. Vemos que la iglesia, quiero reiterar una vez más este punto, es el resultado de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Y era uno de los objetivos principales de su ministerio terrenal. Bendito sea el Señor. Dentro de ese ministerio, Él produce la iglesia para que la iglesia diera continuidad al ministerio del nuevo pacto. Pero en medio de su ministerio terrenal, Él llamó a 12, de los cuales uno solo se perdió, que fue Judas, porque estaba escrito. Y era necesario que él muriera, que él lo traicionara y saliera de entre los 12 que el Señor había llamado. Sin embargo, luego fue sustituido por Ananías. Y gracias al Señor, el Señor pues dio continuidad a su ministerio, o al ministerio del nuevo pacto, a través de los 12 apóstoles. Cuando la iglesia es producida, después de la muerte y la resurrección y ascensión de Cristo, esta iglesia, ¿verdad?, continúa o tiene el encargo de darle continuidad al ministerio del nuevo pacto, liderada por Pedro. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, creo que es importante leerlo. Después de la ascensión, el Señor le da una promesa a los que estaban reunidos o a los que en aquel momento constituían la iglesia. Y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice entonces, allí en el libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aleluya. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Voy a leer hasta allí. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Aquí vemos que la promesa del versículo 8 del capítulo 1 es cumplida en el capítulo 2. La iglesia es llena del Espíritu Santo, alabado sea el Señor, para cumplir la obra que el Señor le había encomendado de ser testigo, de proclamar, de llevar adelante este evangelio. Recuerden este asunto y subrayenlo: hacer
la voluntad del Padre. Esa es una característica principal del ministerio del Nuevo Pacto y de los ministros del Nuevo Pacto. Bendito sea el Señor. La iglesia era, en principio, después de la ascensión de Cristo, de su muerte, resurrección y su ascensión, la iglesia comienza a ser liderada por el apóstol Pedro. Y en Jerusalén fue consolidada la iglesia. Alabado sea el Señor. Y los apóstoles hablaban con denuedo la palabra, sin temor a las autoridades, las persecuciones que se levantaron contra ellos. Ellos, por haber sido llenos del Espíritu Santo, testificaban del nombre de Jesús, mostrando que Jesús era el Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor, para llevar el ministerio del Nuevo Pacto, levanta hombres, mujeres, siervos, ministros, para llevar este encargo adelante. Bendito sea el Señor. En Hechos capítulo 8, versículo 1, la iglesia comienza a ser perseguida. Dice el versículo de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esta expansión de los hermanos, bendito sea el Señor, produjo entonces la predicación del evangelio en otros lugares. Y vemos el surgimiento entonces de Antioquía. Quisiera que leyéramos también Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26. Debido a las limitaciones que se ocasionaron en Jerusalén para llevar el evangelio, Dios tuvo que levantar a Pablo. Y a través de la predicación del evangelio, por la persecución, todos los hermanos se esparcieron. Vamos a leer aquí en Hechos 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciándoles el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24. Dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Alabado sea el Señor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bendito sea el Señor. De esta manera el evangelio, nosotros debemos entender, y creo que ya estamos claros, que el evangelio no lo para nadie. El evangelio es un caballo blanco que salió venciendo y para vencer. Y pase lo que pase, el Señor siempre va a darnos la salida. Es importante permanecer llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo es levantado como líder entre los gentiles y recibe revelaciones directamente de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 3 y 4, Pablo dice que fue llevado al tercer cielo. Dice: y conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Aquí vemos entonces que un Pablo, bendito sea el Señor, lleno del Señor, recibe revelación. Creo que fue el único apóstol que puede decir que recibió revelación directa del Señor, directa de Dios para él. Pablo en Efesios 3:18, él recibe el encargo. O sea, él recibe la revelación en 2 Corintios 12. Podemos decir que Dios abrió su corazón al apóstol Pablo con muchas revelaciones de la palabra.
y él estaba sumamente preocupado porque nuestros ojos fuesen abiertos y pudiésemos comprender la magnitud, la grandeza de lo que Dios había mostrado y de lo que Dios tiene preparado para nosotros. En el capítulo 3, versículo 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de todo lo que se le mostró, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el propósito de Dios, esta es la economía de Dios. Dios quiere añadirse a nosotros de tal manera que pueda saturar todo nuestro ser. Y es importante saber que a Pablo se le dio el encargo de completar la palabra. Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25 es bien interesante. Bendito sea el Señor. Dice: ahora me gozo en lo que padezco y cumplo lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El 25 dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí la palabra administración en el griego es oikonomía. O sea, a él se le mostró, a él se le delegó el arreglo, la edificación de la casa de Dios a través de sus epístolas. Bendito sea el Señor. Y él tuvo el encargo de completar la palabra de Dios. Aquí dice que anuncie cumplidamente. Y el versículo anterior, el versículo 24, dice: y cumplo. Aquí la palabra cumplo, la palabra griega es pletó, que significa lleno hasta la boca. Es decir, a él se le dio el encargo de completar lo que faltaba de las aflicciones de Cristo y también de las cosas que necesitaban ser reveladas a través de la palabra. De hecho, Pedro, en una de sus epístolas, creo que es 2 Pedro 3:16, vamos a ver si no estoy equivocado, 2 Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellos, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia predicación. Muchos toman los escritos de Pablo para simplemente dar conocimiento, para simplemente producir problemas. De hecho, en la época de Pablo y aún en esta época, muchos toman la palabra simplemente para contender, para producir dificultades. Y Pablo, en primera de Timoteo 1, 3 al 6, le pide a su compañero, a su cooperador, que se quede en Éfeso, porque en Éfeso, pues, las palabras que Dios había revelado a Pablo para la edificación de la iglesia, para el cumplimiento de la economía de Dios, la habían tomado para discutir y para producir situaciones de contienda. Dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas? Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Y el versículo 6 dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías. Esto nos muestra que si nosotros no tomamos la palabra con un ejercicio espiritual apropiado y con una mente pura de recibir, nosotros podemos convertir la palabra en un escenario de discusión. Y no es ese el objetivo, sino más bien llevarnos al Señor. Podemos decir entonces que Pablo en su epístola abrió una ventana para las revelaciones de la palabra. Podemos decir que en esas 14 epístolas de Pablo hay una directriz clara del Espíritu Santo para nosotros. Muchas de estas palabras solo las podemos percibir por la fe. Por eso necesitamos
ser personas de fe. Si ustedes revisan lo que estábamos hablando anteriormente, nosotros podemos ver que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. La característica de un Bernabé, del mismo Pedro, el Señor Jesús. Todos estos ministros del nuevo pacto tienen características similares, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, una conciencia pura, una consagración definida, clara, hacia dónde van a caminar. Entonces es importante que nosotros podamos ver este asunto. Entonces el Señor Jesús es el primer ministro del nuevo pacto, cumple su ministerio terrenal, inicia su ministerio espiritual como el Espíritu que da vida. Pedro toma el liderazgo de la iglesia. Luego de Pedro pasa a Pablo para los gentiles, a quien Dios usa de manera tremenda para mostrar la grandiosidad de su economía, de su plan eterno. Y posteriormente seguimos este único ministerio, que es el ministerio, esta es nuestra línea ministerial. Y después de Pablo aparece el apóstol Juan, alabado sea el nombre del Señor. De alguna manera el apóstol Juan nos deja la esencia de su ministerio, que es espíritu y vida. Es decir, la línea de este ministerio es espíritu y vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que necesitamos entender. No estamos siguiendo el ministerio de Watchman Nee, no estamos siguiendo el ministerio de Witness Lee, de Don Yulan. Estamos siguiendo el único ministerio que comenzó con el Señor Jesús. Y de alguna manera en el apóstol Juan nos deja una base firme. Porque una de las cargas de Juan en su escrito en el Evangelio de Juan, si recuerdan en los mensajes anteriores, en la serie pasada, nosotros revisamos mucho el capítulo 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, que nos muestra claramente la intención que Dios tiene de introducirnos en Él. De introducirnos en Él para que su propósito sea cumplido a través de nosotros, en Él y con Él. Alabado sea el Señor. Y en este ministerio tiene el objetivo de introducirnos en el Espíritu y en la vida. De manera que la obra que nosotros llevemos adelante en este ministerio tenga como fuente el Espíritu y la vida, para que éste sea permanente, para que sea realmente una obra que edifique la casa de Dios y que cumpla el deseo de Dios. Recuerden que una característica de un ministro del nuevo pacto es que no hace su propia voluntad, sino que hace la voluntad del Padre. Y en Juan 21, 22 y 23, nosotros leímos que el Señor había conversado con Pedro, y Pedro le dio una exhortación a Pedro, y luego le dice que le siga. Y Pedro pregunta acerca del discípulo amado. Bendito sea el Señor. Y en el versículo 22 Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Y en el 23 dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. El Señor se estaba refiriendo al ministerio de Juan, a la esencia de este ministerio. Bendito sea el Señor. Y este ministerio, como ya vimos, tiene el objetivo de insertarnos en Dios. Aleluya. Y esta inserción en Dios tiene mucho que ver con la disposición que nosotros tengamos de permanecer en el lugar santísimo, de estar en la presencia del Señor. Entonces entendemos que este único ministerio que comenzó con el Señor Jesús, podemos anotar, ¿verdad? Lucas 3:23, la parte A, alabado sea el Señor. Los 12 liderados por Pedro en Hechos 2:14 dan continuidad al ministerio. Luego Pablo es levantado en Hechos 9:15 y en Hechos 13:1, cuando el Señor lo envía a la obra. Bendito sea el Señor, para que le dé continuidad. Y de alguna manera Juan cierra con el ministerio de espíritu y vida, que permanecerá hasta que el Señor regrese. Ahora, este ministerio es dado a la iglesia. Nosotros, como la iglesia, somos aquellos
que deben darle continuidad, alabado sea el Señor, a este ministerio. Entonces, como segundo punto, quisiera que viéramos la importancia de la primogenitura. Y aquí quisiera leer otra vez Hebreos capítulo 12, o no lo he leído, Hebreos 12, 16. Dice el versículo de Hebreos 12, 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos que nosotros, como la iglesia de los primogénitos, tenemos que valorar aquello que el Señor nos entregó. Fíjense todo el recorrido que hicimos. El Señor Jesús viene a la tierra, muere por nuestros pecados para redimirnos, para salvarnos de la condenación eterna y darnos vida. Y esa vida capacitarnos para ser esos ministros que le dan continuidad al ministerio del nuevo pacto, que tiene que ver con el cumplimiento del plan de Dios en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego Pedro y los 11 pagaron un alto precio. Luego Pablo, luego Juan. Nosotros ya hablamos de todos los sufrimientos que ellos tuvieron que pasar para cumplir el deseo del corazón de Dios. Ahora nosotros se nos entregó este legado, se nos entregó esta vida, pero esto debe ser cuidado por nosotros. Dice, Dios quiere contar con aquellos que deciden crecer, madurar y conocer su voluntad. Voy a repetirlo, Dios quiere contar con aquellos que deciden crecer, madurar y conocer su voluntad. Para ello es necesario que nosotros tomemos la decisión de entrar por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, quisiera que buscáramos en nuestra Biblia, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, aquí vemos una advertencia y necesitamos comprender algo, amados hermanos. El Señor nos salvó y nos ha santificado, nos ha justificado, nos ha dado todos esos beneficios, nos ha hecho los primogénitos. Y más adelante vamos a desarrollar este punto mejor. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir al Señor, de crecer, madurar y conocer su voluntad. Para ello tenemos que entrar por la puerta estrecha. Es decir, no podemos vivir de cualquier manera. Aquí en Hebreos 12:16 se hace referencia, y luego vamos a detallar eso, de uno que era el primogénito de Jacob, Esaú. El primogénito de Isaac, perdón. Y él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Sencillamente esto representa algún placer del mundo, alguna situación que vamos a desarrollar dentro de poco. Pero hago mención de esto porque nosotros no somos mejores que nadie, pero Dios ha invertido mucho en nosotros. Dios nos ha posicionado sobre la base correcta de la iglesia, sobre la base correcta de la unidad. ¿Para qué? No es para que nos jactemos, no es para que digamos nosotros estamos en la base correcta, nosotros tenemos las revelaciones que quizás algunos no tienen. ¿Y de qué nos sirve eso si no practicamos? Dígame, querido hermano, ¿de qué nos sirve tener el conocimiento de las grandes revelaciones que Dios dio a través de muchos mártires, de muchos hermanos que tuvieron que pagar un alto precio y que para nosotros hoy llegan de manera tranquila, de manera relajada? ¿Y de qué nos sirve tener eso si no estamos dispuestos a tomar la decisión de crecer, de madurar y de conocer la voluntad de Dios? Por eso necesitamos entrar en la puerta estrecha. Hoy necesitamos cumplir el propósito de Dios. Y estos ministros del nuevo pacto
que pagan el precio, porque no es un asunto de hacer actividades, no es un asunto de hacer cosas para Dios y de pensar que ya estamos listos porque tenemos un servicio. No, es un asunto serio, es consagrarnos al Señor para su plan y su propósito. Y para ello Él tiene que sacar muchas cosas que están en nosotros, y eso va a causarnos sufrimiento. Eso nos va a causar esa puerta estrecha. Es decir, ¿qué es una puerta estrecha? Bueno, no hay holgadez, no hay mucha libertad para nosotros movernos. Y nosotros somos esa iglesia de los primogénitos. Hebreos capítulo 12, verso 23, que lo leímos al principio, pero vamos a leerlo una vez más. Bendito sea el Señor, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros somos esa congregación de los primogénitos. El versículo 22 dice que os habéis acercado, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado a la presencia de Dios. Hemos sido realmente privilegiados. Pero ¿para qué Dios nos ha privilegiado? No es para jactarnos, como dije anteriormente, sino para que nosotros sepamos la responsabilidad que tenemos. Así como el Señor dijo en Hechos 1:8. ¿Para qué iban a recibir poder? ¿Para decir que eran poderosos? No, iban a recibir poder para ser testigos, para testificar de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Señor. Y hoy, en este tiempo tan difícil, donde realmente estamos viviendo los últimos tiempos, nosotros necesitamos testificar que Jesucristo es el Señor. Nosotros necesitamos meternos en la presencia del Señor y valorar lo que Dios nos ha dado. Yo quisiera que leyéramos Hebreos capítulo 12, versículos 25 y 28, porque me parece que es muy importante este versículo. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo. Bendito sea el Señor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Yo quiero que usted considere bien estos dos versículos. Estos dos versículos nos dan una advertencia. Yo creo firmemente que todo lo que hemos recibido viene del cielo. Dios nos ha hablado de manera clara. No sé si usted lo ha percibido, pero en mi experiencia Dios me ha hablado de una manera muy clara en este tiempo, pero de una manera muy, muy clara y muy precisa. Y es por eso que yo necesito valorar su hablar. No seamos aquellos que escuchan y dicen, bueno, quizás eso no pase, porque esa fue la experiencia de Esaú. Esaú, hijo de Isaac y Rebeca, vende su primogenitura. Vamos a leer Génesis 25. Realmente es del capítulo 25, versículo 27 al 34. Rápidamente, para que el tiempo no nos agarre. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Fíjense ustedes, aquí vemos un Jacob
haciendo algo que no estaba correcto. Más adelante Dios lo perfeccionó para que no fuera tan pícaro, ¿cierto? Pero por otro lado, que no era el primogénito, deseaba tener la primogenitura. Deseaba tener aquello que Esaú menospreció de una manera horrible. Porque dijo, bueno, ¿para qué me sirve la primogenitura si de todos modos voy a morir? Y Hebreos 12, ya leímos 16, vamos a leerlo de nuevo, 16 y 17, porque es importante, porque aquí se hace mención de ello. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Fíjense cómo fue comparado Esaú a un fornicario profano que por una comida vendió su primogenitura. El 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Veamos este pasaje tan interesante. Estamos en la era de la gracia, es verdad. Hay mucha oportunidad, hermanos, para arrepentirnos. Hay mucha oportunidad para corregir los errores. Hay mucha oportunidad para reconciliarnos con los hermanos. Hay mucha oportunidad para resolver tu vida. Y es hoy, porque tú no sabes si hay mañana para ti. Es hoy que tú tienes que tomar la decisión de resolver y arreglar las situaciones que te van a impedir entrar. Porque llorar después no va a servir. Cuando se cierre el periodo de la gracia, el Señor va a venir como el juez. Claro, Él no te va a condenar eternamente, pero la disciplina que viene en el milenio, la disciplina para aquellos que no logran alcanzar y valorar lo que Dios nos está dando hoy, es terrible, hermano. No crea usted que es un asunto sencillo. Sí, usted fue salvo y usted no va a perder su salvación. Pero puede perder el galardón, puede perder el reino. Y es por eso que usted debe valorar. Aproveche ahora que está vivo. Aproveche ahora que tiene la oportunidad de arrepentirse. Porque después, aunque usted llore, porque de hecho va a llorar, y va a recordar quizás estas palabras y muchas más que ha escuchado, y va a decir, ¿por qué no hice caso? Pero ya no va a ser, ya eso no va a valer. No sé si me explico, pero es ahora que necesitamos nosotros realmente tomar este asunto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 nos muestra este asunto. ¿Cuál es ese plato de lentejas? Pues todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Ese es el plato de lentejas, el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas las distracciones que Satanás produce para que nosotros no nos consagremos, no dediquemos tiempo al Señor, no dediquemos tiempo a la palabra, no dediquemos tiempo a la oración, no dedicamos tiempo a la meditación. Tantas distracciones. Yo no estoy diciendo que usted no se distraiga. No estoy diciendo que usted no se recree, perdón. Distraerse no debe hacerlo, recrearse. Usted puede recrearse, puede tener un tiempo de recreación, pero debe equilibrarse. Usted debe tener un orden en sus prioridades. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la primogenitura, bueno, lo mismo que hizo Esaú, que dijo que se iba a morir. El pueblo de Israel lo hizo con el becerro de oro en Éxodo 33:6, ¿verdad? Ahorita se levantó a jugar, creo que es 32:6. Ofrecieron holocausto, hicieron un becerro de oro, y se levantaron a regocijarse, a beber y a comer lo que hizo Esaú. Entonces necesitamos nosotros entender que el enemigo siempre va a procurar desviarnos de lo que Dios desea. Hay tres asuntos relacionados a la primogenitura. Rápidamente quiero mostrarlo. Primer aspecto es la doble porción de la tierra que le fue transferida a los hijos de José, Efraín y Manasés. En Josué capítulo 16, capítulo 17, usted puede leer allí que le fue transferido esto, pero en Génesis 48:5 vemos que Primera de Crónicas 5, 1 y 2.
Vamos a leer ese pasaje. Primera de Crónicas 5, 1 y 2 dice: y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Y este aspecto de la primogenitura le fue dado a los hijos de José, que habla de la doble porción de la tierra. Es una bendición de Dios que puede ser manifestada a través de esa doble porción de bendición. Los primogénitos están bendecidos por el Señor, tienen una doble porción de bendición, aquellos que aprecian y cuidan su primogenitura. La segunda de los aspectos es la realeza, que fue dada a la tribu de Judá. Bueno, ahí es mencionado Rubén, para simplemente mencionarlo, pues no tengo tiempo para hablar de Rubén. Rubén era el primogénito y menospreció su primogenitura por una relación sexual con la mujer de su padre. Imagínense ustedes. Entonces este plato de lentejas representa todas esas cosas que nos dan placer, que nos hacen vivir en la anchura de la puerta, que lleva a la perdición. Entonces necesitamos estar en la puerta estrecha. El segundo es la realeza dada a la tribu de Judá, de donde nació Jesús. Génesis 49:10. Alabado sea el Señor. Dice en Génesis 49:10: no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bendito sea el Señor. Aquí vemos claramente que el reinado le fue entregado a Judá. Y de Judá nació Jesús y nacieron todos los reyes de Israel. David, Salomón. Bendito sea el Señor. Para nosotros, Apocalipsis 2:26, los primogénitos son aquellos que reciben también el reino. Para ganar el reino hay que vencer. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 21 del Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Dice también allí: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál es el resultado de permanecer y guardar la primogenitura? Sentarnos con el Señor en el reino. Y el tercer aspecto de la primogenitura es el sacerdocio, que fue entregado a la tribu de Leví. Aquí en Deuteronomio 33, del 8 al 9, 8 y 9, Deuteronomio 33, 8 y 9, dice: a Leví dijo: tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Versículo 9. Quien dijo: de su padre y de su madre nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Aquí es una situación que la encontramos en Éxodo 32, 25 al 28. Cuando Dios le dice a Moisés que el pueblo que se había desviado, Dios le sugirió a Moisés que le daría otra nación. Bueno, Moisés no intercedió por el pueblo, le dijo a Dios que no, Dios se arrepintió de aquello. Sin embargo, cuando Moisés vuelve, el pueblo se rebela. Y en esta rebelión los hijos de Leví tuvieron que matar a espada a sus hermanos y a sus parientes, y de esa manera se consagraron. ¿De qué habla este asunto? De los afectos naturales. Ese es otro asunto que nos puede hacer perder nuestra primogenitura. Nosotros necesitamos ser equilibrados en las cosas en las que participamos y en las que no participamos. Si tenemos una situación con un hijo, por ejemplo, por ir más allá, un hijo que está en una situación pecaminosa, nosotros preferimos apoyar y acoger ese pecado, no al hijo. Su hijo es su hijo y siempre será su hijo. No puede dejar de amarlo, pero no puede acoger su condición.
Son cosas muy distintas. Y si usted no aprende a discernir esto, usted puede perder su primogenitura. Conocemos hermanos que prefirieron acoger el pecado, la situación de su hijo, y salir de la comunión, salir de la cobertura, porque en la iglesia no hay amor, ese tipo de asuntos que al final no es otra cosa que una petición a darle prioridad a los afectos naturales. No podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, porque cuando participamos de esas obras, nosotros nos hacemos uno con ellas. Es lo que dice el Señor en Efesios. Entonces necesitamos realmente tratar con este asunto. Bendito sea el Señor. Todos los que recibieron este derecho hicieron la diferencia en el pueblo de Israel y en la historia de Israel. Por ejemplo, José alimentó a su pueblo Judá, alimentó a su pueblo cuando estaba en hambruna. Recuerdan que José llegó a ser el segundo de Faraón. Bueno, todo eso estaba dentro del propósito de Dios. ¿Qué José llegó a ser? Llegó a ser aquel que suplía. Aquellos que ganan la primogenitura, aquellos que sostienen la primogenitura, que aman la primogenitura, son aquellos que siempre están dando alimento, porque aman la palabra, aman al Señor y siempre tienen la capacidad de suplir alimento. Bendito sea el Señor. Judá produjo los reyes que construyeron el templo, y fue quien vino Jesús. Construyeron el templo de Dios, ¿verdad? Y ese templo fue el objeto o el lugar donde el pueblo adoraba a Dios en la época. Y también de la tribu de Judá nace el Señor Jesús. Maravilloso, el Salvador del mundo. El Señor que nos salvó y nos dio vida. Leví, hombres consagrados para servir y ministrar a Dios. Estos tres aspectos dieron resultados prácticos en la vida del pueblo de Israel. Entonces, de manera práctica, uno que ama la primogenitura y la preserva es aquel que da alimento, es aquel que reina sobre las dificultades y cumple el deseo de Dios, bendito sea el Señor, y es aquel también que se consagra y que vive para ministrar a Cristo, bendito sea el Señor. Todos cooperaron en la ejecución del plan de Dios. Hoy yo quiero ser uno de los que cooperan en la edificación y en el cumplimiento del plan de Dios. Dile al hermano que está a tu lado, yo quiero ser uno de los que cumple el deseo de Dios en esta tierra, bendito sea el Señor. Entonces, pero para ello necesitamos pagar el precio. Mateo 16:24 dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué tenemos que negarnos? Bueno, porque el mundo nos ofrece muchas cosas. Apocalipsis 14:4, ¿verdad? Dice que los vencedores son aquellos, vamos a leerlo, Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, bendito sea el Señor, también nos muestra, si sufrimos también reinaremos con Él, y si le negaremos, Él también nos negará. No estamos en la iglesia para buscar nuestros propios intereses, sino para buscar los intereses de Dios. Bendito sea el Señor. Mateo 4, 18 al 22. Bendito sea el Señor. Mateo dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vamos a dejarlo hasta ahí. Estos hombres inmediatamente tiraron las redes y siguieron al Señor. Este es el precio que nosotros debemos pagar. Nosotros debemos abandonar todo para seguir al Señor. Y abandonar aquí no se refiere exactamente a dejar de cumplir con nuestras responsabilidades, a dejar de cumplir con lo que se nos compete como padre, como esposo, como hijo, o como miembro del cuerpo. No, se refiere a ordenar nuestras prioridades, a que debemos tener como prioridad los asuntos de Dios y después los nuestros. Porque en algún momento el Señor nos puede llamar a abandonar aquello que construimos, profesión, para servirle a tiempo completo.
Estaremos preparados si hemos aprendido a despojarnos progresivamente. En Mateo 20, rápidamente, porque ya el tiempo nos golpea, dice, Mateo 20, el 1 al 16, nos habla de los obreros de la 11ª hora. Estos obreros de la 11ª hora hemos visto que somos nosotros, ¿cierto? Podemos decir que los apóstoles fueron aquellos de la hora cero, luego el Señor llamó lo de la 3ª hora, luego la de la 6ª, la 9ª, y 1 hora antes de terminar el día llama obreros de la 11ª hora. Alabado sea el Señor. Y estos obreros de la 11ª hora son aquellos que cierran el día, o en otras palabras podemos decir, somos aquellos que cerramos esta era, porque según lo que el Señor nos está mostrando y las señales que estamos viendo, la venida del Señor está muy cerca, muy cerca. Es más, voy a decirles algo, tenemos la posibilidad de muchos de nosotros encontrarnos con el Señor vivos. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es un asunto serio que debemos considerarlo en nuestro vivir. Estos obreros fueron llamados a la última hora y se les va a pagar lo mismo que los que estuvieron desde la hora cero. Una gran responsabilidad. Claro, nosotros tenemos muchas más distracciones, aunque, es más difícil, pareciera, la última hora que las horas anteriores. Aunque hubo muchos sufrimientos, persecuciones del gobierno, que ahora nosotros aparentemente no sufrimos, pero sufrimos otras persecuciones, la tecnología. Hay demasiadas cosas que nos pueden distraer, hay demasiadas cosas que nos pueden sacar del propósito de Dios. Y es por eso que es tan importante que nosotros ordenemos nuestras prioridades. Nuestros queridos jóvenes, necesitamos de ustedes para cumplir el propósito de Dios. Necesitamos que ustedes aprendan a ordenar sus prioridades, que ustedes aprendan a usar la tecnología de manera adecuada para el avance, para el progreso del Evangelio. Bendito sea el Señor. Nosotros como ministros del nuevo pacto, primogénitos, somos probados y perfeccionados a través de las tribulaciones. Podemos decir que 2 Corintios tiene 2 versículos que son cruciales. Quisiera leerlo. 2 Corintios 1, 8 y 9. Bendito sea el Señor. Ahí dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La semana pasada nuestro hermano Will discernió muy bien estos 2 versículos y nos mostró detalles muy interesantes que yo no voy a volver a repetir. Pero quiero decirles lo siguiente. A cambio de distraernos y caer en la trampa del diablo, de estar ausente de lo que Dios quiere, está 2 Corintios 1, 9, 8 y 9. Es decir, vamos a ser presionados, vamos a ser realmente exprimidos como aquel hombre que perdía el aire, exhausto, abrumado, ¿verdad? Que vimos varios significados de abrumado. Uno de ellos es estar exhausto, sin aire, sin fuerza. Pero todo esto es para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a depender del Señor. Bendito sea el Señor. Porque nosotros necesitamos mucho, hermanos. Quiero decirles esto con mucha carga. Necesitamos aprovechar este tiempo para comer la palabra, para orar, para intimar con el Señor. Porque lo que viene no es fácil. Y no estoy siendo un profeta del desastre, no estoy diciendo que no vamos a salir de esta, sí vamos a salir de esta, pero de nosotros depende cómo salimos de esta, si salimos más fortalecidos o más distraídos, porque la palabra de Dios no va a dejar de cumplirse, la palabra se va a cumplir, y dentro de ese cumplimiento de la palabra están las señales que vienen antes de la venida del Señor, y si conocemos la Escritura sabemos que esas señales no son cosas fáciles, y que muchos de nosotros vamos a ser probados de manera fuerte porque es necesario para entrar en el reino, para recibir el galardón. No lo vamos a ganar de manera sencilla.
Entonces necesitamos aprovechar este tiempo, amados hermanos, amadas hermanas, para consagrarnos al Señor. Este es el tiempo. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para eso. Dios cuenta con nosotros. Bendito sea el Señor. No es la apariencia lo que impresiona a Dios, sino un vivir de realidad. Y a eso me estoy refiriendo. Este es el tiempo de tener un vivir de realidad. Mire, esto puede ser muy bueno para nosotros o puede ser muy malo para nosotros, dependiendo de la actitud que nosotros tomemos frente a esta situación. Si usted toma la actitud de relajarse, de no tomar la palabra, solo Netflix, solo series, y no ocupas tiempo para la palabra, no estoy diciendo que no veas series, no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que necesitas ordenar tus prioridades. Y dentro de esas prioridades está el Señor, está tu consagración, y es para tu beneficio. Y de aquí saldremos, una vez que esto se levante, con mucha fuerza para querer salvar a mucha gente, para querer predicar el Evangelio, para que muchos lleguen, bendito sea el Señor, a este camino, porque el tiempo es corto. Y Mateo 7, 21 y 22 dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le va a decir, yo no los conozco. La palabra ahí conocer en griego es aprobar. Nunca os aprobé. ¿Por qué? Porque todo fue superficial. Amados hermanos, no podemos ser superficiales. Y quiero terminar con este versículo, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Señor Jesús, leamos este pasaje con un corazón abierto y una mente renovada. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y aquí adulterando la palabra, el Señor nos mostró la vez pasada que tenía que ver con como presentarla como algo barato, como una venta de bubonería, como una venta de mercado, algo que no tiene calidad. Y adulterar la palabra es ver la palabra de esa manera también, como algo barato, como algo que, bueno, los hermanos hablan por hablar. Eso es porque les gusta hablar, o eso es porque les gusta predicar. Prestemos mucha atención, amados hermanos, a este tiempo. Amemos nuestra primogenitura, consagrémonos al Señor, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Dios los bendiga. Jesucristo es el Señor.